2015. Me acompaña en la línea al sonar la campana Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Hola Gonzalo, ¿qué lectura nos ofrece la medición de la pobreza municipal que permite comparar 2015 con 2010 y que se calcula por primera vez? Sí, por primera vez tenemos esta comparación, podemos comparar municipios en materia de pobreza extrema entre 2010 y 2015 es la comparación que podemos tener. Entonces, por primera vez en la historia del país podemos comparar la evolución de los municipios con la pobreza multidimensional que pide la Ley General de Desarrollo Social. Y eso es bien importante para el país porque además de poder ver cómo estamos en materia de pobreza en todo el país y en todos los estados, cosa que dimos a conocer en septiembre pasado, ya podemos ir más adentro al territorio y ver en 2015 al menos cómo están los municipios al interior de los estados, y lo cual es bien importante por varias razones. Una es porque claramente hay diferencias al interior de los estados en materia de pobreza. No es lo mismo la capital que las zonas rurales, las zonas urbanas, y por lo tanto conocer las diferencias al interior de los estados es bien importante. Y en segundo lugar, y por la misma razón, tener políticas públicas diferentes en los diferentes municipios y regiones es también muy importante, porque no se puede tratar exactamente igual al estado en su conjunto. Entonces, tener esta información nos parece bien importante. Tenemos que en algunos municipios prácticamente el 100% de su población es pobre, pero también podemos conocer los que tienen el mayor número de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Así es, tenemos, al igual que en el caso nacional o estatal, el porcentaje, por un lado, de pobreza y pobreza extrema, y el número de personas en pobreza y pobreza extrema, lo cual, las dos cifras, el porcentaje y el número, Víctor, son bien importantes para entender y entender lo que nos pasa en las regiones y lo que hay que hacer. Y lo digo porque cuando uno elige, por ejemplo, el porcentaje, que es una de las variables más relevantes, de todos los que hay en un municipio cuando son pobres. Cuando uno elige el porcentaje, los primeros lugares donde hay mayor pobreza, que son en muchos municipios de Oaxaca y de Chiapas, por ejemplo, Santos Reyes, Yucuná, 99.9%, Santa María Saniza, Oaxaca, Aldama, Chiapas, Chanal, Chiapas, San Juan, Cancún, Chiapas, son municipios rurales. No son muy grandes en tamaño, pueden tener 5,000, 2,000, 10,000 personas, pero ahí prácticamente toda la población es pobre. Pero si te vas con número de personas, la historia cambia porque por número de personas ya tienes que, por ejemplo, Ecatepec en Estado de México, o Puebla, o Iztapalapa, o León, son los municipios con mayor número de población en pobreza. Y por lo tanto, el país y los estados tienen una doble chamba, un doble reto. El reto de reducir la pobreza en municipios rurales en general, más alejados, más marginados, y en reducir la pobreza en zonas urbanas muy grandes, mucho más cercanas, digamos, a la capital. En el caso de Ecatepec, de Puebla, de Iztapalapa, estamos hablando de municipios respecto a la capital mexicana muy cercanos. Entonces, ahí no es un tema de marginación en montañas alejadas, es un tema de que faltan recursos, servicios y, por supuesto, empleo en buena parte de esos municipios grandes. Déjame señalar algo. Ecatepec, que mencionas, es el municipio con más personas en pobreza, y Acapulco, el que tiene más personas en pobreza extrema. Son dos de los sitios más violentos del país. ¿Nos dice algo esto? Yo creo que sin que el Coneval haga análisis que relacionen esas dos importantes variables, sí creemos que vale la pena, y seguramente la gente lo va a hacer, los expertos en estos dos temas al mismo tiempo, van a analizar esa correlación entre las dos variables, y que déjame apuntar una hipótesis, ¿no? Una de tantas, y es, si tú tienes un lugar
con un bajo nivel de generación de empleo, bajo nivel de generación de riqueza, pues tienes por un lado más pobreza y por otro lado tienes deberías de tener pues una mayor violencia donde la gente quiere obtener su dinero a partir de otra forma, de una forma seguramente ilegal, ¿no? Entonces esa es una ruta en la cual pobreza y violencia puede existir. Por supuesto, una segunda ruta, una segunda explicación es una falta de derecho. La falta de derechos, a mí me gusta la frase que dice que lo opuesto a la pobreza no es la riqueza, sino que lo opuesto a la riqueza es la justicia. Entonces, cuando tú tienes falta de derechos amplios, incluyendo derechos sociales, pues eso implica pobreza. Y cuando tú tienes una falta de Estado de Derecho, también tienes violencia. Entonces, esa es otra hipótesis que puede ayudarnos a entender estas dos variables. Te pregunto por último, ¿dónde hay que poner atención? ¿Cuáles son los desafíos para reducir la pobreza a niveles municipal y regional? Mira, yo creo que un tema es el económico, sin duda, ¿no? El económico en Oaxaca, en Chiapas, en Ecatepec, en Iztapalapa, es de qué manera las personas pueden tener oportunidades de actividad económica, empleo. Esa siempre ha sido un reto para México. Y cómo tener más empleos de buena calidad. Ese es uno de los temas más importantes para reducir pobreza en los municipios, en el país, en los estados, en México o en China. Entonces, ese tema está ahí. Uno segundo, en el caso mexicano, es tratar e impulsar políticas de desarrollo regional, ¿no? Que yo creo que se nos han olvidado en los últimos 20 años. Hemos preferido los apoyos individuales a los hogares, que si el piso firme, que la beca de Prospera, son cosas que sí sirven y que sí son importantes para los individuos, pero el tema de desarrollo regional me parece que hay que retomarlo. Entonces, una de esas propuestas, por supuesto, son las zonas económicas especiales. Todavía no sabemos cuál va a ser su resultado, pero son ese tipo de procesos donde también podemos complementarlo con los apoyos individuales. Gonzalo Hernández, gracias por comentar esta información. Gracias, Víctor.